Como decía mi hermano, antes se metía 2.800, después fue 2.500, después 2.000, después 1.500. La última vez que hicieron un rodeo, que hicieron un reportaje que salió bonito, casi la última vez que salió un rodeo como era con 600 cabezas, o sea, ya bastante menos. Bueno, pues gente de Tambor Chacarero, nos encontramos con la segunda parte, ¿no? Con la segunda parte de lo que es conociendo a las personas o personajes dentro del ámbito chacarero. Pues en esta ocasión me encuentro aquí con un personaje quien se quedó pendiente conocer o darnos a conocer a nosotros su experiencia o su vivencia, que nos comentaba que usted era partícipe de la monta criolla como nosotros lo conocemos. Por favor, coméntenos sus inicios y bueno, sus anécdotas dentro de esto. Bueno, mis inicios empieza a los 17 años, lo que es la monta de toros y monta de potros. Comenzamos con juegos y apuestas y bromas con mis primos, Marco Veloz y José Ignacio Morales, René Morales también. Entonces empezamos practicando ahí en cada una de nuestras propiedades. Y era chistoso porque apostábamos cosas de jóvenes, ¿no? Más era cerveza. Eso que salíamos siempre los fines de semana y era una javita. Entonces ya comenzamos en Machechi. Había doma de potros, le veíamos más fácil. Y bueno, me tocó el turno y me monté en un potro, pero hicieron estilo americano, solo envuelto en la clean, y nosotros no, pues estábamos preparados con braguero y todo, a dos manos. Entonces me acuerdo que me mandó unos 5 metros para encima y caí de espaldas. Entonces, como mi padre ahí vivía todavía, entonces después de que pasó eso, yo 15 días con dolor de espalda y de cuello. Entonces me dice, verás, hijo, dice, si te vas a meter a esas cosas, tienes que representar bien. No está bien que en pocas haga el ridículo. Bueno, desde ahí empezamos, ya nos picamos, dijimos, ahora sí vamos. De ahí empezamos ya a lo serio ya. Empezamos ya a montar ya casi toros en nuestras propiedades. De ahí sí ya salimos bien a las plazas, pero a veces también, o sea, por más que se preparan, ¿no? Sí, se tiene sus caídas, sus heridas, así, pero pasaba momentos de jóvenes y seguíamos ahí. Así es. Su primera plaza en donde pudo demostrar tal habilidad, ¿en dónde fue? En Machachi fue, pero en el centro agrícola. Yo me acuerdo con mi hermano Hernán. eh, Ahora se está dando que como el ganado es más corredor, meten unos buenos tiempos, hablemos de 52 segundos, 54 segundos. Antes cuando ese día que yo gané era de 1 minuto 22, me acuerdo tan claro, y fue en la primera carrera del Torete. Mi hermano Hernán, él es rápido, él enlaza rapidísimo. Y no se imaginó que yo en la misma carrera, al llegar casi a las tablas, le enlacé, que era bien difícil. Dice, yo no pensé que ibas a enlazar ahí. Y ahí ganamos. Y fue lindo la experiencia, porque ganarse en Machechi, antes no había muy seguido los concursos de lazo, eran muy pocos y como que más nombrado eso. Entonces ganarse ahí era una emoción muy grande, era. Y ahí empezamos. Y a veces también se falla, ¿no? Que es como en todo, ¿no? A veces decimos los más maestros van a entrar, pero no es así, es también un poco de suerte hay que tener. Bueno, pues saltándonos un poquito de esto, pues de su vivencia o su experiencia, pues ustedes anteriormente nos habían comentado un poco de lo que es la hacienda Yanaurco, en donde se viven o ustedes tuvieron la oportunidad de vivir en carne propia lo que era la experiencia dentro de un rodeo. Dentro de este rodeo, pues nosotros comentamos o quisiéramos saber que ustedes nos hagan conocer cómo era que ustedes vivían los 15 días de rodeo que se vivían en ese entonces, ¿no? Porque estamos hablando de un pasado. Pues Sí, esa experiencia es única, digámoslo así, ¿no? Porque, como le dijimos anteriormente, es una de las pocas haciendas que, por la inmensidad de terreno que tiene, 27.000 hectáreas, nadie tiene la oportunidad de poder disfrutar de esa hacienda y de esos rodeos. Entonces, 15 días
se demoraba el rodeo, era las primeras, había 5 dormidas seguidas. Las dormidas constan en 2 días, o sea, se va a dormir en el páramo, al siguiente día se regresa y arriado el ganado a la hacienda. Más o menos se sale a las 7 de la mañana, comienza el jefe de grupo. Siempre el jefe de grupo mandan en unos, dependiendo de las personas que haya, pero en ese entonces no iban como ahora van muchachos que les gusta la chacarería, pero no saben bien. Ahí tenían que conocer súper bien el páramo. Primer requisito. Y de ahí había un jefe de grupo. Por decirle, siempre mandaban a un lugar 5 personas. Entonces siempre había un jefe de grupo, que él tenía que hacerse cargo del grupo y hacer bien el trabajo. Entonces se iba a la dormida, al siguiente día a las 7 de la mañana tenía que gritar. El grito del Chagra, eso todos los conocen. Y de ahí esa era como una alarma. Y de ahí sí, todos tenían que contestar, el grupo que estaba a unos 2 kilómetros, ya le contestaba y empezábamos a arriar el ganado. Y llegábamos 4 de la tarde, a esas horas llegábamos arriado todo el día. Hablando del grito, ¿no? Yo creo que el grito era una manera de comunicarse en ese entonces. Pues coménteme o hágame conocer cuál era el grito. ¿Cuál es el grito del Chagra, no? Bueno, en esta parte, bueno, de lo que yo tuve la oportunidad, mi tío Manuel Chango Luisa, Gerardo Cando del Tambo, los dos fueron, mi tío Manuel Chango Luisa fue administrador de la Hacienda del Tambo. Y Gerardo, que ahorita está me imagino que de administrador. Entonces ellos como que eran medio mastinosos para el grito, pero bueno, vamos a intentar, esperemos que no se asusten. Una pequeña demostración. Sí. Entonces más o menos es así. Sí, esa era bueno, ya la alarma. Esa era la alarma. Bueno, no se asustarán, pero Bueno, pues eso era la señal, ¿no? La señal en donde ya sabían los distintos grupos o las agrupaciones de los Chagras en ese entonces, pues sabían que era la señal para ya empezar a trabajar. Pues en este caso también sabemos que debían adaptarse al momento y al ambiente también en ese entonces. Pues hablamos también de la alimentación, que en ese entonces, o pues como ahora también se lo conoce dentro de la chacarería, pues lo que es el cucayo. Cuénteme, ¿qué es el cucayo? O sea, en el rodeo teníamos que ir bien preparados, ¿no? Pero a la vez el caballo tenía que ir lo más liviano posible para que resista 2 días. Porque, o sea, la distancia es tan larga y para atajar el ganado también tenía que correr de lado a lado. Y entonces pocos caballos llegaban con la misma resistencia. Algunos se cansaban, teníamos que el compañero cargar las monturas y el caballo jalarle el jinete y el de al lado cargar las monturas. O sea, teníamos que ir preparados primeramente con buenos caballos. Entonces, para llevar lo más ligero posible era el tostado, era azúcar, café, un sobre de café, las sopas Maggis, empanadas, ¿qué más? ¿Me falta algo? El queso a nosotros nos bendició la Hacienda del Valle, que siempre producía el queso y hasta ahora produce, entonces nosotros del Valle nunca faltaba el queso. Ajá. Y una anécdota, no, los amigos de la Tacunga, nos gustaba ir con alguien de la Tacunga porque ellos no faltaba el cuy. Y ahí sí, sí, pues no, pues ahí era el que más avanza el cuy. Entonces nos gustaba viajar con los de la Tacunga. Y llegábamos al sitio, o sea, Yanaurco con Linda, con Alantizana, llegábamos al sitio y todo el mundo era a la pesca. Tenía que irse a la pesca para comer la truchita, que no faltaba. Entonces eso preparábamos con la sopa Maggi. Hacíamos una sopita. ¿No les ha pasado que por ahí se les robaban el cucayo eso? No, porque compartíamos. O sea, en la tradición del Chagra es que hacíamos media mesa. O sea, sacaba uno
el poncho de aguas, el encauchado que decíamos, le poníamos en el piso y todo mundo sacaba. Entonces, mejor teníamos que demostrar quién lleva más. Ajá, mejor exhibir. Sí, ahí sacaban, por eso los de la Tacunga sacaban su cuisito y todos ahí. Una anécdota, el Gerachito, una vez, no es mucho que un rodeo lleva su cuí y estábamos unos 20 y decíamos, ¿y ahora? Le dijo, Geracho, páseme la mitad y no saca el cuí. Me guardé y después cuando ya nos tocó la parada ya estaba yo solito comiendo el cuí. Sí teníamos que ser un poco medio, tratar de sobrevivir para no pasar hambre. O sea, sí era duro. O sea, porque llegábamos al sitio 2, 3 de la tarde y hacíamos la media mesa. Después hacíamos la sopita, el café con las empanaditas, que eso siempre, cuando éramos solteros, siempre preparó mi mamá. O sea, siempre ella nos mandó y teníamos que tener unas árganas adecuaditas para llevar todo eso. Entonces nos preparábamos de eso y a la noche. Al otro día nos levantábamos 5:30 a tratar de prender la candela y teníamos unas ollitas más o menos de, ¿qué sería? 1 litro, que antes decían que cada uno en su olla se preparaba sus cosas y solito lo que lleva consumían, pero después cuando yo ya salía compartíamos bastante, había ollas que hacíamos la sopita, ollitas con el café, compartíamos y era rapidísimo, o sea, teníamos que no desgustarnos, sino comer rapidísimo, ensillar rápido y salir a las paradas y ya gritar, porque había más o menos una distancia de unos 4 kilómetros que el otro grupo ya gritaba y nosotros ya teníamos que estar haciendo la parada para poder gritar y el ganado. Antes se manejaba solo a gritos, se gritaba y el ganado comenzaba a salir. Y esas cosas ya se fueron perdiendo ahora en la actualidad. O sea, prácticamente Yanaurco se desapareció y eso es muy triste para mí porque yo aprendí a vivir esas vivencias, esas anécdotas que agradezco y pocos fuimos los que vivimos y hice grandes amigos con gente de Pinta, de Cotopaxi y todo. Y me hice grandes amigos, eso llevo en mi corazón, en mis sentimientos. Claro, bueno, nos cuentan que iban chagras de diferentes partes de la cordillera ecuatoriana, ¿no? Más o menos, ¿cuántos chagras se involucraban en este rodeo? Para el rodeo de Yanaurco eran más o menos unos 30 montados. En el tiempo que administraba mi padre, muy difícil que entre una persona que no conozca el páramo. Muy pocos entraban. Entonces siempre él buscaba hacer de la mejor manera y por la extensión del páramo mismo tenía que pedirles de favor a personas de la Tacunga, de Pinta, de Machachi, que sean conocedores, chagras conocedores, porque si no hacían bien su trabajo. Y como sí, mi padre era bien enérgico, entonces también él mismo se preocupaba en eso, ¿no? Que vengan solo, como se dice, buenos chagras a hacer ese rodeo. Claro, bueno, vemos que la extensión de los páramos, ustedes saben que los páramos también tienen climas variados donde la neblina casi siempre está presente. ¿Cómo hacían ustedes en caso de que se pierda un chagra? ¿Cuáles eran las anécdotas que se vivieron ahí en los páramos? Cuéntenos un poquito. Sí, o sea, usted sale en el lugar indicado, ¿no? O sea, ahí el jefe de grupo le indica, tal persona se va a tal parte, tal persona a tal parte, y entonces usted tiene que ver quién está a su lado derecho y a su lado izquierdo. Y entonces tiene que estarle viendo al lado. Y si se pierde, ahí sí ya tiene que irle a buscar, porque es la distancia bastante de 500 a 1 kilómetro. Y nos guiamos a los gritos que hizo mi hermano. O sea, gritamos y, o sea, yo le escucho que grita y le digo, no, estamos bien. O a veces ya grita adelante y digo, no, me falta, estoy atrasado, tengo que ir más rápido.
Entonces es guiarnos solo a gritos y como decíamos, o sea, tenemos que ser bien conocedores porque si no estamos jodidos. O sea, después se complicó el rodeo, se desapareció porque iban gente que no conocían. Y entonces en estos casos, ¿qué hacían? Se apegaban al que conocía, entonces ya no íbamos regados, hecho la trinchera que se dice, sino ya en grupo. Entonces usted ya no puede chocar con el ganado que está por ahí. O sea, se va por el camino, el ganado se quedaba. O sea, eso fue lo que pasó y se fue desapareciendo. O sea, ya no se podía meter el ganado. Como decía mi hermano, antes se metía 2.800, después fue 2.500, después 2.000, después 1.500. La última vez que hicieron un rodeo, que hicieron un reportaje que salió bonito, casi la última vez que salió un rodeo como era con 600 cabezas, o sea, ya bastante menos. Y se extraña eso, que ya se perdió. O sea, hoy en la actualidad ya el ganado está casi por desaparecer en esos páramos. Sí, en Yanaurco se perdió. En el Antisana igual me conversaban que lo que era también se perdió. Lo que ahora se mantiene es en las haciendas secas. O sea, le converso del sector que vivimos, ¿no? De la Hacienda del Valle, que son los vecinos, le mantienen la Hacienda del Tambo y las haciendas secas. Y lo demás ya se pierde ya. O sea, a veces es un mal manejo. Piensan que es fácil. O sea, hay chagras que en verdad saben, pero no es solo eso. También hay que saber conocer el sitio, hay que saber llevar gente que conoce y muchas cosas que son importantes. Entonces no es de decir yo soy chagra y voy a hacer un rodeo. O sea, también hay que saber con qué gente va a trabajar y gente que conozca estas cosas, y el trabajo y el sitio. Claro, bueno, ustedes como ya vivieron parte de esos rodeos, cuéntenos un poquito su punto de vista, cómo ve el antes y el ahora los rodeos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se extraña y qué es lo nuevo que se ha innovado, ¿no? En el ámbito de los rodeos? En los rodeos, de lo que yo veo es que los muchachos de ahora, o sea, les encanta la chacarería, pero no le toman a serio. O sea, ellos van, como se dice vulgarmente, por la joda o por tomarse un traguito, nada más. Cambia, los chagras antiguos sabían lo que es la orden, el temor al jefe que le llame la atención. Eso era indispensable. Entonces ellos se preocupaban que el trabajo que tenían que hacer. Ahora si usted les alza la voz, de ese rato cogen el caballo y se regresan. Entonces es muy penoso. Y a veces como es muy difícil, o sea, antes era fácil porque había bastantes chagras que trabajaban en los páramos. Entonces como que se reunía más fácil para hacer un rodeo. Ahora en cambio ha desaparecido, las personas mayores ya han fallecido y solo hay jóvenes. Entonces, ¿qué hace? Que la necesidad nos obliga a buscar a los amigos jóvenes. Entonces, por ahí es las fallas y es triste. Y ahorita con la tecnología, o sea, siempre un chagra ahora le va a ver con el teléfono grabando, no es como antes el chagra. Imagínense con sus canciones antiguas, pero siempre bien preocupado del trabajo que tenía que hacer. Entonces esas cosas sí ha afectado mucho al campo y con la tecnología y con el apoyo que no se ha tenido de los gobiernos tampoco. Eso es. Acotándole un poquito del tema también, o sea, antes, o sea, diga usted, que a mí me gane unas 5 o 10 cabezas, o sea, era una vergüenza, porque decían, el del caballo blanco. ¿Quién es el del caballo blanco que dejó vencer? ¿Quién es el del caballo alazán que dejó vencer? Y era una vergüenza en el grupo, ¿no? Y ahora, vea, le ganan 5 o 10 cabezas, les da igual, o sea, quieren pasar el día, pero antes no era así, o sea, teníamos que trabajar bien y no dejar ganar el ganado, o sea, esa era también la diferencia.